Hola a todos, hoy vamos a comenzar el capítulo 1 de la asignatura Análisis Numérico en Matricial e Interpolación del grado Matemáticas de la UNED, en la cual vamos a trabajar sobre la estabilidad y los errores en el cálculo numérico. ¿Y por qué esto es importante? Porque bueno, nosotros sabemos que con el paso del tiempo hemos ido usando ciertos elementos para la realización de cálculos complejos con el fin de simplificarlos, como pueden ser en ordenadores, computadoras y demás. El problema principal que tenemos es que actualmente los ordenadores representan la mayor parte de fuente del cálculo para estas operaciones. Sin embargo, en ocasiones estos cálculos que realizamos por los ordenadores difieren del valor real que deberían tener. Es decir, esto es una consecuencia de que estamos trabajando con una aritmética discreta que difiere ligeramente de la aritmética exacta que tienen los números enteros o los números reales. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer va a ser analizar cuál es la representación de números que está realizando un ordenador, un computador o la máquina en cuestión. Entonces vamos a comenzar por esa parte, es decir, lo que sería la representación de números en un computador. Computador, máquina, ordenador, lo que queramos. Vale. ¿Qué vamos a hacer nosotros entonces? Bueno, pues vamos a denotar mediante x va a ser lo que sería el valor real que nosotros tenemos, es decir, el valor real o exacto de un cálculo. Mientras que mediante x con una barra encima vamos a llamar al valor obtenido al realizar un cálculo. Y esto sería por la máquina. Claro, ¿qué pasa entonces? Bueno, pues entonces podemos estudiar cuál es la diferencia entre ese valor real y ese valor que hemos obtenido con la máquina. Y para ello definimos unos ciertos errores, es decir, definimos los siguientes errores que nos permiten cuantificar la diferencia entre ambos valores. Por un lado teníamos lo que sería el error absoluto. Cometido. Se nota como e de x y se define como el valor absoluto del valor real menos el valor aproximado. Mientras que por otro lado tenemos lo que sería el error relativo cometido. Y solemos denotarlo con una e subíndice r de x, la diferencia que se define como el error absoluto e de x dividido entre el valor real del elemento, es decir, el valor absoluto del valor real. Que esto no sería otra cosa que el valor absoluto de x menos x barra dividido entre el valor absoluto de x. Y lo interesante es que el valor relativo, es que proporciona una indicación
más precisa. Es decir, el error relativo nos está diciendo mejor cómo funciona la diferencia entre el valor real y el valor aproximado que hemos hecho de un cálculo. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos estos elementos, lo que vamos a hacer es averiguar cuál es el método de representación que tienen los ordenadores, máquinas, a la hora de introducir los números. Y lo más habitual es que los computadores representan los números en sus memorias asignándoles una cantidad fija de posiciones a las que puede acceder. En concreto, vamos a dar la siguiente definición formal. Definición. Lo que tenemos es que denotamos mediante M caligráfica al conjunto de números que pueden ser representados de la forma nuevamente indicamos aquí un más menos, un 0, punto, y ya ven unos elementos que llamamos de su 1, de su 2, hasta de su n, de su n, multiplicado, aquí está x, lo que estamos haciendo es el multiplicar, pero para no confundirlo con este punto que es como el punto decimal, por un cierto b elevado a e. Ojo, esta e no es el número e matemático, no, es una e de exponente. Es verdad que la notación no es la mejor del mundo, pero no es el valor e fijo de matemáticas, sino que esto puede ser 4, 18, 3, lo que sea, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a ver quiénes son cada uno de estos elementos. Pues mira, por un lado, estos valores de su 1, de su 2, de su n, que son unos coeficientes, van a ser siempre mayores o iguales que 0 y menor estricto que el elemento b que tenemos nosotros. Y eso sería para cada i desde 1, 2 hasta n. Por otro lado, b es un entero positivo fijo, que lo que hace es que es la base de nuestra representación en este caso. Es decir, este b es la base de la representación. Por otro lado, el e, como hemos dicho, no es el número e matemático, sino que es también un entero. Y lo que representa es el exponente. Y lo importante es que no siempre tiene por qué ser un exponente fijo, sino que en ocasiones puede variar en un determinado rango.
Es decir, que a lo mejor decir el exponente es 5, puedo decir el exponente es 5, 7 o 14. Y tenemos varias opciones. Por otro lado, la n es también un entero positivo. Si os fijáis, entero positivo es el nombre que tenemos matemático de decir números naturales, pero no sé por qué. Bueno, sí sé por qué. Es porque hay una cierta controversia entre si el 0 es un natural o no. Y entonces, para que alguien diga un natural y diga, pero con el 0 o sin el 0, pues se dice un entero positivo y así sabemos que no puede estar el 0. Y aquí tenemos también que n es un entero positivo. Y lo que hace es que controla la precisión que tiene la representación. Cuanto más grande sea este número n, mayor será la precisión de la representación que nosotros estamos escogiendo. ¿Y eso qué significa? Bueno, todo esto que tenemos, ¿qué es esto de una representación? Pues lo que nos está diciendo es que el valor numérico asignado a dicha representación sería el número x igual, lo que hacemos es poner el signo correspondiente más o menos, y ahora vamos a ir multiplicando los elementos, estos coeficientes de 1, de 2, de n, por las potencias de b a la menos 1, el de 2 lo multiplico por b a la menos 2, y así hasta que llegamos al último, que sería el de su n, que lo multiplico por b elevado a menos n. Y todo esto va a venir también multiplicado y dice, bueno, aquí no ponemos un por, aquí sí ponemos el por. Bueno, es la notación que utiliza el libro, no pasa nada, vamos a seguir esa misma notación. Por b elevado a e. Es decir, lo que estamos haciendo es simplemente multiplicar todos estos elementos finalmente por el b elevado a e. Que este e no tiene por qué ser el mismo que la n, pueden ser números distintos. De hecho, la parte fraccionaria es frecuentemente llamada mantisa. La mantisa serían los coeficientes que forman parte de la parte fraccionaria. ¿Cómo podemos ejemplificar esto? Bueno, vamos a ver un ejemplo muy sencillito. Ejemplo. Supongamos que tomamos b, por simplificarlo, como la base binaria, que sería el 2, y el exponente e va a ser el 3, ¿de acuerdo? Entonces, la representación cero punto y ahora por ejemplo 1, 0, 1, 1 por 2 elevado a 3 corresponde al siguiente número. Sería x igual, y por definición hemos dicho que bueno, es positivo, ¿verdad? Y vendría el d su 1, que sería 1 por el 2 elevado a menos 1, más el d su 2, que sería el 0, por 2 elevado a menos 2, más el d su 3, que sería el 1 por 2 elevado a menos 3, más el d sub 4, que sería el 1 por d elevado a menos 4. Es decir, aquí tenemos n igual a 4. Y todo esto lo multiplicamos por 2 elevado a 3. Claro, todo esto ¿qué nos quedaría? Pues nos quedaría, al multiplicar 2 elevado a menos 1 por 2 elevado a 3, nos va a quedar 1 por 2 al cuadrado, más 0 por 2 elevado a 1, más 1 por 2 elevado a 0, más 1 por 2 elevado a menos 1. Claro,
Pero esto me quedaría 1 por 4 más 0 por 2 más 1 por 1 más 1 por 1/2. Y todo esto finalmente, ¿qué nos queda? Nos queda 1 por 4, 4, 0 por 2, 0, 1 por 1, 1 y 1 por 1/2 sería 0,5. O sea que esto en total nos daría el número real 4 más 0 más 1, 5 y esto 5,5. Observemos que además, ¿cuál es la parte que nos ha dado decimales? Esta parte que tenemos aquí, ¿verdad? Este 0,5 es el que nos da la parte decimal, es decir, este 1. Por lo tanto, en la representación 0 por 1, 0, 1, 1 por 2 elevado a 3, este número, en este caso que solo es un dígito, sería la mantisa, que es los coeficientes que corresponden a la parte que nos da la fracción. Es que en este caso solamente el 1 nos da los decimales. Bueno, no pasa nada, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con estas representaciones que estamos haciendo? Bueno, hay algunas observaciones que podemos hacer y es que, bueno, idealmente se podría interpretar que n fuese infinito. Y de este modo, lo que podríamos hacer sería incluir a todos los números reales. Es decir, si la n es infinito y no limitamos el número de coeficientes, entonces lo que estamos haciendo es poder incluir a todos los reales en la representación. Pero hay un problema, y es que en un computador debemos asignarle un valor a n, un valor fijo. Por lo que en la práctica, los sistemas de representación con los que estamos trabajando son sistemas finitos. Pueden ser muy grandes, pero no pueden ser infinitos. Y eso nos va a dar lugar a la existencia de ciertos errores. ¿De acuerdo? Por otro lado, aunque nosotros hemos dicho, bueno, hay una representación en la que estamos tomando una cantidad de dígitos n y un exponente e, que a priori no tienen por qué coincidir, habitualmente cuando trabajamos, por ejemplo, con números enteros, sí es usual que coincidan. Es decir, habitualmente cuando trabajamos con números enteros, es decir, para números enteros, se emplea una representación en la que el exponente e vale e igual a n, que está fijo, ¿de acuerdo? Donde entonces la representación de el valor correspondiente, que sería más menos punto de 1, de 2 hasta d su n, le corresponde el valor entero
dado por x igual a, y utilizando la misma notación, aquí vendría un más menos, tendríamos el d sub 1 por el b elevado a menos 1, más el d sub 2 por el b elevado a menos 2, más el d sub n por el b elevado a menos n, todo eso multiplicado por el b elevado a n, y lo único que dice, bueno, pues ahora podemos simplificar las cuentas, porque aquí tengo un más menos, y entonces cuando multiplico b elevado a menos 1 por b elevado a n, esto me quedaría d sub 1 que multiplica a b elevado a n menos 1. Y ahora en el d sub 2, cuando junto el b elevado a menos 2 con el b elevado a n, nos queda b elevado a n menos 2. Así hasta que llegamos al último término d sub n, que en el d sub n el b elevado a menos n con el b elevado a n nos queda b elevado a 0, que sería 1. Es decir, simplemente 1 por d sub n, d sub n, tal cual, ¿de acuerdo? Y entonces esta sería la representación para números enteros. Aquí no hay parte fraccionaria, porque siempre tengo, como la n, los n-1 y n-2 son exponentes enteros, este número siempre es un número entero. Y entonces sería una representación habitual para los números enteros. Vamos a hacer algunas observaciones con respecto a las distintas representaciones que tenemos. La primera observación que vamos a hacer es la siguiente. Nota. Resulta que si el número de dígitos n es fijo, entonces el sistema de representación M puede sufrir lo que se conoce como un desbordamiento. ¿Y qué significa un desbordamiento? Lo que significa es que cuando hacemos operaciones entre esos elementos nos da un resultado que no podemos meter dentro de nuestro sistema de representación. ¿De acuerdo? Es decir, si hay una cantidad finita de dígitos, es posible que en algún momento necesite más dígitos y que sufra un desbordamiento cuando realice operaciones elementales, es decir, en las operaciones aritméticas debido a que el conjunto M es acotado. Por ejemplo, que si tengo la representación de un número, digamos el 1, y tengo la representación de otro número, digamos el 7, y lo sumo, aunque yo sea que 1 más 7 sea 8, a lo mejor en la representación que tengo no puedo encontrar dígitos porque me hacen falta más elementos para poder representar ese número. ¿De acuerdo? Claro, esto no es solo el caso de este, sino que hay otro caso también en el que para un cierto sistema de representación podemos ponerle nombre propio. Muchas veces en el libro los números de nuestro sistema de representación a veces se llaman números máquina por el hecho de la M, de que es el modo en el que introducimos los elementos, o a veces en vez de llamarlo sistema de representación se llama también sistema discreto. No pasa nada. Da lo mismo una notación que otra. Pero hay un cierto sistema de representación que queremos destacar, que es precisamente cuando el exponente E no es un exponente fijo, sino que puede variar, como hemos dicho. Y vamos a ver qué pasa. Es decir, si el exponente E es un entero variable en un determinado rango, entonces el conjunto de números
representados de este modo recibe el nombre de punto flotante. Y además los aspectos más relevantes de este sistema de representación en punto flotante son los siguientes. Por un lado, ¿qué ocurre? Bueno, que los números de mi sistema M, es decir, los números representados, no son equidistantes. A ver si lo escribo bien. Equidistantes. ¿De acuerdo? Y además se observa una mayor densidad de esos números, es decir, que hay una mayor aglomeración en torno al 0. Por otro lado, resulta que un mismo número X puede tener representaciones distintas. Además, ocurre lo mismo que ocurría con el caso de la cantidad finita de dígitos, y es que también podemos tener un desbordamiento, es decir, que puede haber desbordamiento con las operaciones aritméticas, es decir, en las operaciones aritméticas. Pero una de las características de este sistema de representación es que incluso podemos tener errores de representación sin que haya desbordamiento. Es decir, que es posible que alguna operación aritmética no pueda representarse pese a que no haya desbordamiento. Es decir, el desbordamiento se ocurre cuando no puedo representar un número porque me hacen falta más dígitos de los que tengo. Pero es posible que yo no pueda representar ese número con los dígitos que tengo porque no soy capaz de encontrar los valores correspondientes porque no es posible.
Entonces no es porque me falten más dígitos y entonces sí lo puedo representar, sino porque da igual la cantidad de dígitos que yo utilice, nunca voy a poder representarlo en dicho sistema. Esa diferencia entre el desbordamiento y que no puede representar números sin que no haya desbordamiento. Hay un caso en el que esto puede arreglarse, el hecho de que el mismo número X pueda tener representaciones distintas, lo que vamos a ver a continuación. Para ello, primero vamos a introducir que sería un concepto en cuanto a estas representaciones en puntos flotantes. Y es que tenemos la siguiente definición. Definición. Una representación en punto flotante está normalizada si el primer dígito en la parte fraccionaria es distinto de 0. ¿Y por qué es importante esta definición en cuanto a representaciones en punto flotante normalizadas? Porque de este modo resulta que se evita que un número pueda tener representaciones distintas en un mismo sistema de representación. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya hemos trabajado hasta ahora con el modo de representar los distintos números y elementos en computadores, ahora vamos a ver cuáles son las operaciones que podemos definir en estos sistemas de representación. Es decir, los sistemas de representación nos han permitido a nosotros introducir los elementos y saber cuál es el modo de darle la información a una computadora, a un ordenador o a una máquina, pero nosotros queremos saber es, bueno, cómo puedo definir las operaciones habituales para trabajar con esos números de mi sistema de representación. Y para ello vamos a centrarnos en esta parte en lo siguiente, en lo que sería la aritmética en un sistema de representación. Entonces, bueno, pues resulta que inevitablemente al usar un sistema discreto M o sistema de representación, aparecen errores al introducir los números reales. Pero también al realizar operaciones
entre ellos. ¿Y eso por qué? Porque nosotros hemos dicho que para poder trabajar con todos los números reales, lo que yo tendría que hacer sería trabajar con un número de dígitos infinito. Sin embargo, cuando tengo una máquina, a la máquina no puedo darle y hacer una programación con una cantidad infinita de elementos, porque no sabemos trabajar con eso, no sabemos cómo decirle a la máquina que algo es infinito. Tengo que decirle que algo es finito, muy grande, pero finito a fin de cuentas. Entonces, tenemos esencialmente dos métodos para aproximar números reales por números máquina. ¿Y qué son los números máquina? Por los números del sistema discreto M con el que estamos trabajando. Y en particular, estos dos métodos van a ser, por un lado, lo que se conoce como truncamiento y por otro lado como el redondeo. Antes de definir estos métodos, vamos a recordar una función real con la que necesitamos trabajar, y es que recordemos que se define la función parte entera que muchas veces se nota o bien con corchete o bien como una E que va del conjunto de reales en Z, donde la parte entera de X, o bien con los corchetes o bien con la E de X, se define como un número n perteneciente a Z si y solo si se verifica que n es menor o igual que la X, que es menos estricto que n más 1. ¿De acuerdo? Es decir, ¿quién sería la parte entera de, por ejemplo, 2,1? Pues sería el menor entero, que sería 2. Y la parte entera de 5,9. Pues sería el menor entero, que sería 5. Pero, cuidado, porque cuando tenemos un número negativo, la parte entera de menos 3,1 no es menos 3, porque el menor entero que está a la izquierda es el menos 4. Cuidado con el orden cuando trabajamos con números enteros. Bueno, pues si lo que pensamos es precisamente nuestros números reales, entonces vamos a ver cómo definimos este truncamiento y este redondeo para números reales. Y es que, supongamos que tenemos un número real con representación, obviamente, como hemos comentado, infinita, dada por, le ponemos el signo correspondiente, punto, y aquí tiene el de su 1, el de su 2, y así de forma sucesiva, por un cierto b elevado a e. A este conjunto de dígitos de su 1, de su 2 infinito lo vamos a llamar m, ¿de acuerdo? Entonces, si denotamos mediante n al número de dígitos del sistema
discreto M, entonces definimos las operaciones de truncamiento y redondeo del siguiente modo. Por un lado vamos a ver cuál sería el truncamiento que denotamos mediante una T caligráfica de X. Y por otro lado tenemos el redondeo, que definimos mediante una R caligráfica de X. ¿Vale? Pues resulta que para el truncamiento de X, lo que hacemos es cogemos el dígito correspondiente, hemos dicho la cantidad infinita m, lo que vamos a hacer va a ser es coger la base b, elevarla al número de dígitos que yo quiero, multiplicarlo por la representación 0m, es decir, la de 1, de 2, etc. Vamos a coger la parte entera de este número y todo eso lo vamos a multiplicar por el b elevado al exponente correspondiente menos el número de dígitos que yo quiero. Mientras que para el redondeo, r de x, vamos a hacer una operación similar, solo que vamos a multiplicar por b elevado a n la representación del número real que me han dado 0m, le vamos a sumar 0,5, a todo esto le vamos a tomar la parte entera y por último el resultado le vamos a multiplicar por el b elevado al exponente menos el número de dígitos de mi nuevo sistema discreto. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo importante que tenemos con respecto a este truncamiento y a este redondeo? Bueno, pues podemos acotar en cierto modo el error que se comete en el redondeo del siguiente modo. Nota de la definición de redondeo se deduce que el valor absoluto de x menos la aproximación que hacemos por redondeo, es decir, lo que sería el valor absoluto por el método del redondeo, es menor o igual que un medio, 0,5, por b elevado a e menos n. Y esta cantidad tiene un nombre propio que se llama la unidad de redondeo o la precisión de la máquina con la que estamos trabajando, es decir, la máquina a la que le estamos implementando nuestro sistema discreto. Uno de los problemas que tenemos cuando hacemos todas estas operaciones de truncamiento y redondeo y es que vemos que estamos cometiendo un cierto error. Es verdad que podemos acotar el error, pero cuando hacemos operaciones algebraicas de suma, resta, multiplicación, esos errores se van transmitiendo y se van aumentando, se van amplificando, por lo que se pierde la estabilidad. La estabilidad lo que nos está diciendo es cómo de buenas son las operaciones que estamos haciendo. Y el problema que vemos aquí es que conforme vamos aumentando el número de operaciones que vamos a hacer entre los distintos elementos, el error cometido va a ser cada vez más grande.
Con esto tendríamos completa lo que sería la parte teórica de el primer capítulo. Y vamos a hacer ahora algunos ejercicios para ver cómo podemos aplicar las distintas cuestiones teóricas que hemos visto hasta el momento. Entonces, en el siguiente ejemplo, lo que vamos a hacer es precisamente cómo podemos hacer estas operaciones. Es decir, ejemplo, decimos, bueno, pues supongamos que nos piden hallar la representación en punto flotante de el número, bueno, en punto flotante por redondeo, por el método de redondeo, de 2/7 en un sistema discreto con b igual a 10 y n igual a 6. Entonces, tenemos que buscar la representación de este número real, es decir, el 2/7 en realidad yo lo puedo expresar en forma decimal. Cuando hacemos las operaciones sería 0,2857114 periódico, o lo que es lo mismo, esto en forma decimal sería 0, bueno, para utilizar la misma notación que estamos acostumbrados, ponemos el punto en vez de la coma arriba, ¿verdad? Sería 2857114, 28571 y así punto suspensivo. Todo esto multiplicado por 10 elevado a 0. ¿Y esto qué me está diciendo? Que entonces E vale en este caso 0 en nuestro exponente. Y esta parte que tenemos aquí sería la representación M que tenemos de nuestro número real. Por lo tanto, ¿cuál es la operación que debemos hacer para nuestra representación por redondeo? El redondeo del número 2/7, ¿quién sería? Sería coger y multiplicar el b elevado a n por el 0.m, sumarle 0,5 y a todo eso calcularle la parte entera. Y luego todo esto multiplicarlo por b elevado a e menos n. Claro, en este caso esto me daría 10 elevado a 6. Lo tengo que multiplicar por el 0.28571428577 por el 10 elevado a 0, que ya no hace falta que lo pongamos, más, o bueno, venga, vamos a ponerlo como 10 elevado a 0 si queremos, más el 0,5. Y todo esto le hacemos la parte entera y lo multiplicamos por 10 elevado a 0 menos 6, pues sería menos 6. Decimos, bueno, pues vamos a seguir con las operaciones. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría la parte entera de cuando multiplicamos 10 elevado a 6 sería desplazamos 10 veces la coma. Es decir, nos quedaría aquí el 2, 8, 5, 7, 1, 4 puntos. Y ahora viene el 2, 8, 5, 7, punto. Y a todo esto le sumamos 0,5. Le hacemos la parte entera y multiplicamos por 10 elevado a menos 6. Claro, pero esto sería precisamente la parte entera de, cuando hacemos esta suma, nos queda 2, 8, 5, 7, 1, 4 puntos. Y al sumar el 0,5, esto se convierte en 7, 8, 5, 7, punto. Parte entera por el 10 elevado a menos 6. Ahora entonces, cuando hacemos la parte entera, como es el entero más cercano, esto está en base 10, aquí nos queda que sería precisamente el 2, 8, 5, 7, 1, 4 multiplicado por el 10 elevado a menos 6. Y por lo tanto el resultado final del redondeo sería, desplazamos 6 veces la coma a la izquierda, 0.6
punto 2, 8, 5, 7, 1, 4. Y así tenemos nuestro sistema o nuestro número 2, 7, que hemos pasado de la representación infinita como número real a la representación como número máquina en nuestro sistema discreto de base 10 y 6 dígitos. Y con esto vamos a finalizar el capítulo único de la asignatura.